estudiar, y voy a tratar en realidad de darme este power intentando obviar todo lo que pueda esa situación y centrarme en aspectos fisiopatológicos, porque lo otro ustedes van a tener tiempo para estudiar, pero aún así es un poquito complejo el tema. Vamos a comenzar por unas definiciones que en realidad sería ideal utilizar o poder dar una definición fisiopatológica que sea completa, que sea abarcativa, pero la verdad que es muy difícil encontrarla, es muy difícil elaborarla, porque si bien todos sabemos exactamente de qué hablamos cuando hablamos de diarrea, no hay definiciones que sean objetivas. Están fundamentadas en signos, en síntomas, y no en un concepto puramente fisiopatológico. Estas son las definiciones habituales. La primera que ustedes ven es una definición de la Organización Mundial de la Salud y de la OPS, que dice que hay diarrea cuando existen 3 o más deposiciones líquidas o semilíquidas en el día, o por lo menos una que esté acompañada de moco, pus o sangre. Estas son definiciones operacionales, digamos, para establecer un diagnóstico clínico, y cuando lo damos, es decir, cuando hablamos de diarrea, saber que todos nos estamos refiriendo a una misma situación y no a conceptos que pueden ser diferentes. Con respecto al número de deposiciones, el punto de corte de 3 deposiciones es relativamente arbitrario. El número de deposiciones normales o considerados normales es muy variable, puede ser 3 por día y pueden ser 3 por semana. Y también es variable a lo largo de la edad. Por ejemplo, es distinto en una persona mayor o en un lactante. Un lactante puede tener 8 deposiciones por día y ser una condición normal, o 5 deposiciones, 6 deposiciones, cosa que no es normal en un adulto. Otra definición es la consistencia disminuida de la materia fecal que causa urgencia o disconfort abdominal, que es bastante poco objetiva esta definición. Y otra es que un volumen es, digamos, como criterio objetivo, el pesar, el conocer el volumen de la materia fecal y decir que existe diarrea cuando la deposición supera los 20 gramos por kilo de peso en chicos de hasta 10 kilogramos o más de 200 gramos en adultos mayores o en niños mayores de 2 años. La definición que a mí me enseñaron cuando estudiaba, no sé si fisiopatología o clínica, era que existía diarrea cuando había, era una frase algo así, deposiciones demasiado frecuentes de heces demasiado líquidas o una cosa así, que también no es una definición objetiva. No sé si ustedes han visto por ahí, pero hasta existe, no se las puse acá por una cuestión la verdad que se me pasó, para conocer el contenido digamos, la materia fecal tiene cuando uno habla de líquida o semilíquida sabe a qué se refiere, pero en realidad la materia fecal tiene un alto contenido de agua, 60 a 85%. Y para establecer, digamos, una escala común de las características de la materia fecal en cuanto a su fluidez, existe una escala, se llama escala de Bristol. Y esa escala es una escala visual, aunque ustedes no lo crean, están con dibujitos, con fotos, hasta maquetas, que es casi un identikit, digamos, de la materia fecal que permite diferenciar, creo que son 7 grupos, diferenciar o establecer si existe constipación, si la materia fecal tiene características normales o si tiene un exceso de agua.
Bueno, superada esta primera parte de las definiciones, una característica de las diarreas es que pueden ser breves, autolimitadas, agudas, y en ese caso, bueno, autolimitadas o no, pero en ese caso teniendo una duración de hasta 2 semanas y se consideran agudas. Se consideran crónicas cuando son diarreas que duran más allá de un mes, tienen pueden tener una causa, una fisiopatología común, pero habitualmente no es así. Y hay un rango ahí intermedio de diarreas que persisten hasta 4 semanas, que se las... ¿Me hicieron una pregunta o es un micrófono abierto nada más? Creo que hay un micrófono abierto, Doc. Bueno, seguimos. Párenme cuando quieran saber algo, ¿eh? Sí, Doc, ok. ¿Venimos bien? Sí, Doc, súper, hasta acá. Sí, Doc. Listo. Pasamos a la siguiente. ¿Alguien tiene abierto su micrófono? Si puede apagar. Por favor, mutéense porque no... Hasta chocar en el medio de la pantalla. Bien, seguimos. Con respecto al... Mira, te muestro. Mira. Esto. Luciano, ¿vos podés mutear a todos? Esto. Ay, no sé si se ve. Carolina, disculpad también que está abierto. ¿Quién escuchó, Doc? Seguimos. Bueno, acá vamos a hablar de diarreas agudas, es decir, esas diarreas que, como les dije, tenían una duración relativamente breve. Lo habitual es que duren un día, 2 días, pero pueden durar hasta 4 semanas, de acuerdo a su hasta, perdón, 2 semanas, de acuerdo a su definición. Y estas diarreas se deben fundamentalmente a alteraciones en el manejo intestinal del agua y de electrolitos. Habitualmente esa es la causa más frecuente, es decir, alteraciones en el manejo del agua, porque puede existir también otra causa que es un incremento de la motilidad, un incremento del peristaltismo que provoca el aumento de las deposiciones y por una aceleración del tránsito intestinal, menor tiempo para producir los mecanismos absortivos y producir entonces deposiciones frecuentes y líquidas. Pero esa causa es mucho menos común que las que se den alteraciones del manejo de fluidos. Los mecanismos pueden ser mecanismos osmóticos, pueden ser secretorios, pueden ser inflamatorios. Ahora vamos a hablar rápidamente de cada uno de ellos. Y en general, a veces, ahí puse combinaciones, o en realidad se combinan, porque los mecanismos secretorios generan un fenómeno osmótico, los mecanismos inflamatorios son secretorios, es decir que esta división, esta disquisición en mecanismos así muy puntuales, en la realidad no suele ser cierto. Ustedes saben que la diarrea es un problema de salud pública, es una causa muy importante de mortalidad, sobre todo en los extremos de la vida, en chicos, sobre todo menores de 5 años, y también en ancianos. Y habitualmente la causa de mortalidad por diarreas agudas tiene que ver con deshidrataciones severas, con inestabilidad hemodinámica, con shock y todas las consecuencias que ustedes conocen de esta situación. Ahora, ¿por qué se produce en condiciones, no es frecuente esta situación, pero ¿por qué se produce este tan severo compromiso provocados por una diarrea? O sea, ¿por qué una diarrea produce
esta cuestión tan grave se debe a que el tubo digestivo maneja un volumen enorme de agua. No me refiero al volumen contenido en un momento dado en el tubo digestivo, que como ustedes verán ahí, al delgado ingresan 8 o 10 litros de líquido, lo cual es más que suficiente, ¿no es cierto?, si uno los pierde para producir inestabilidad hemodinámica, pero como el intestino lo mueve en todo el proceso digestivo, se requiere mucha agua, como esos procesos industriales que se necesitan cantidades enormes de agua. Bueno, el proceso digestivo utiliza muchísima agua y el flujo bidireccional, es decir, lo que se mueve en sentido de la absorción y lo que se mueve en sentido de la secreción, alcanza en el día alrededor de 50 litros, es decir que si uno calcula que el agua corporal total es 60% del peso corporal, para una persona de 70 kilos tiene un agua corporal total de 42 litros. Bueno, imagínense que todo ese volumen o más atraviesa en sentido, digamos, hacia la luz y hacia la vasculatura en 24 horas por, digamos, durante el proceso digestivo. Nosotros ingerimos alrededor con la ingesta 1 o 2 litros nada más de agua libre. El resto proviene de secreción salival, secreción gástrica, secreción pancreática, secreción de la bilis, incluso secreción del intestino. Esto hace que al intestino, digamos, en la parte alta del intestino haya en un momento dado alrededor del volumen que se menciona arriba, 8 a 10 litros. Casi toda esa cantidad de líquido, 80% o incluso más, se absorbe totalmente en el intestino delgado, 1,5 litros llega al colon y aproximadamente el 100 mililitros se eliminan con la materia fecal, probablemente sea un poco más. El contenido de agua de la materia fecal, como les había dicho antes, es de alrededor del 85%. Con respecto al peso total de la materia fecal, es decir, si una deposición normal es de 200, uno tiene que calcular que un poco más de la mitad, 120 mililitros, serían de agua totalmente libre. ¿Por qué se puede producir diarrea? Bueno, es obvio que si se alteran los mecanismos de absorción, digamos una absorción disminuida a nivel del intestino delgado o una secreción incrementada, se va a aportar una cantidad de agua al colon que supera la capacidad que tiene el colon de absorber agua. La capacidad de absorción de agua del colon es de aproximadamente 4 litros. O sea que si hay una alteración en la absorción intestinal que impide esa absorción normal del 80% del contenido líquido que le llega, es probable que aparezca diarrea al superarse la capacidad absortiva del colon. También puede haber patologías que afecten al colon y entonces ese 1,5 litros que llega al colon no puede ser absorbido y también puede provocar diarreas. Seguimos. Esto es lo que les comentaba, que el desplazamiento de agua y electrolitos en el tubo digestivo es bidireccional, que el volumen es muy grande, alrededor de 50 litros en 24 horas, y esto que digo acá resulta obvio, que moviendo este volumen de líquido, la absorción claramente supera la secreción. De manera contraria, estaríamos permanentemente perdiendo agua por el tubo digestivo. Esto también resulta una obviedad, el desplazamiento de agua es pasivo, se produce por gradiente osmótico, o sea que lo que hacen las células, los enterocitos, son producir movilización de iones en uno y otro sentido, es decir, hacia la luz y hacia el intersticio, y dependiendo de la concentración que se logre transmembrana, se produce el desplazamiento pasivo del agua por ósmosis, es decir, el agua va de lugares donde hay alta concentración de electrolitos a lugares, de lugares de baja concentración de electrolitos a lugares con mayor concentración de electrolitos.
digamos, una función importante de la movilización de agua tiene que ver con crear un contenido intestinal que sea prácticamente isotónico con el plasma, sobre todo en la parte alta del intestino. Es decir, nosotros, la ingesta que tenemos tiene una osmolaridad variable, es decir, podemos comer alimentos o ingerir alimentos con muy poco contenido de agua, con mucha cantidad de agua, y en el primer proceso del pasaje en la parte alta, ese contenido se hace prácticamente isotónico con el plasma, ya sea agregándole agua o quitándole agua. Bueno, esto es lo que les decía, la osmolaridad del contenido intestinal se regula por absorción o secreción de electrolitos, y esto establece en el sentido en el que el agua se desplaza. ¿Me van siguiendo o está muy aburrido esto? Sí, Doc, estamos siguiendo. Sí, Doc, le seguimos. A mí me cuesta más guiarme por el libreto que hablar así, por eso esto se me hace muy automático. Pero bueno, el desplazamiento del sodio y del cloro son, digamos, son los electrolitos fundamentales para lograr gradientes de concentración iónica y producir el desplazamiento de agua. El sodio, como ustedes saben, en el intestino se absorbe a través de cotransportadores. Algunos cotransportadores son transportadores de nutrientes. Ustedes conocen el cotransportador de sodio-glucosa. Y ahora les muestro un dibujito. Y también por, digamos, intercambiadores sodio-hidrógeno. Esto ocurre sobre todo en el delgado y en el colon proximal. Y en el colon distal, la regulación de la absorción de sodio está impulsado por aldosterona. Ahora todo esto se los voy a mostrar. El cloro fundamentalmente se secreta y existen, digamos, algunos canales de cloro que son calcio dependientes, es decir, se activan cuando aumentan la concentración de calcio en el interior de la célula, y después por un transportador de conductancia que se llama regulador de conductancia transmembrana de fibrosis quística, que es un canal de cloro que permite la secreción de cloro. En términos, ustedes más o menos la histoarquitectura, la histología del intestino lo tienen en mente. Yo les diría que en un sentido práctico, podemos decir que las vellosidades son secretoras y el fondo de las criptas, las vellosidades son absortivas, son los lugares donde se produce la absorción y la movilización del sodio, y el fondo de las criptas son los lugares donde se produce la secreción, es decir, donde el cloro se secreta. Entonces, esta movilización de sodio y de cloro está muy regulado, y en la regulación de esos mecanismos absortivos intervienen mecanismos neurales, intervienen mecanismos hormonales, intervienen neuropéptidos, prostaglandinas, citoquinas y demás, que ahora se los voy a mostrar en un dibujito que lo van a entender mejor. Si se altera la absorción de sodio, es decir, si la absorción de sodio disminuye o la secreción de cloro aumenta, se va a producir un gradiente osmótico que va a traer agua hacia la luz, y eso va a generar una carga de agua en la luz intestinal que, digamos, si llegando al colon esa cantidad de agua supera los 4 litros, como yo les decía antes, que es la capacidad máxima de absorción del colon, se va a producir una diarrea acuosa. En la luz intestinal también se absorben otros cationes, pero algunos son pobres en su absorción, por ejemplo el magnesio, que es otro que puede generar gradiente osmótico, y el calcio, que como ustedes saben, la absorción de calcio está regulada por vitamina D y puede generar gradiente osmótico en determinadas situaciones en las cuales, vamos a ver más adelante, el calcio no puede ser absorbido en forma normal. Y hay algunos elementos que no son iones, sino, por ejemplo,
algunos carbohidratos como la lactosa, que es un azúcar de la leche, que si no pueden ser adecuadamente digeridas, también generan gradiente osmótico para producir desplazamiento del agua y generar diarreas acuosas. Todos estos mecanismos los vamos a ver después. Esto es lo que les comentaba, esta es una imagen sacada del libro del Cecil, un libro de clínica, donde muestran cómo funcionan los mecanismos absortivos y secretorios del sodio y del cloro. Está lindo el esquemita. Ustedes ven, por ejemplo, que la absorción de sodio está acoplado acá a la absorción de nutrientes. Acá está el cotransportador de sodio-glucosa. Acá hay un transportador de aminoácidos y péptidos, que, bueno, la absorción son portadores, carriers de aminoácidos que se absorben junto con sodio. Con los péptidos hay también portadores que lo hacen llevando protones. Este es el transportador de glucosa. Fíjense que por estos mecanismos y después transferidos, digamos, hacia el intersticio por los GLUT, van a generar gradientes de concentración, generan un gradiente eléctrico, esta absorción de sodio, el gradiente eléctrico arrastra el cloro, y esta concentración elevada de cloruro de sodio arrastra el agua. En el yeyuno, digamos, existen también, es decir, en la parte alta del intestino, mecanismos de absorción que no están relacionados con la absorción de nutrientes, y acá tenemos, por ejemplo, el contratransportador de sodio-hidrógeno, que digamos, en la medida que se absorbe sodio, se secretan protones. Lo mismo ocurre en el ilion. En el ilion también hay una contratransportador o un intercambiador cloro-bicarbonato que hace que se absorba cloro en el ilion y se secrete bicarbonato. Todo esto tiene que ver con la necesidad de alcalinizar el contenido intestinal. Y en la porción distal del colon, todos estos mecanismos, digamos, absortivos. Me estoy olvidando de algo que ahora les comento porque es central en todo esto. Siguen generando, aumentando los gradientes de concentración que arrastran el cloro por gradiente eléctrico y agua por gradiente osmótico. Y finalmente este es el mecanismo idéntico al que ocurre en los túbulos distales del riñón, que es impulsado por aldosterona, en la cual la absorción de sodio es seguido por secreción de potasio y secreción de protones. Ustedes recuerdan que acá se generaba bicarbonato que se reabsorbía. Recuerdan que en el riñón este mecanismo permitía reconstruir el bicarbonato que se consumía en el proceso de amortiguación cuando, digamos, por la ingesta se generaban ácidos, y acá de alguna manera se repone bicarbonato que se puede perder por secreciones intestinales. En los segmentos basales de estas células, en los segmentos vasolaterales, es decir, esto que yo les comenté lleva sodio al interior de la célula, pero el sodio es sacado de las células por un mecanismo de transporte activo, que es la sodio-potasio ATPasa, o sea que este mecanismo de sacar sodio y generar siempre un gradiente de concentración para la absorción es un mecanismo que requiere gasto energético. Y esto funciona de esta manera, es decir, saca sodio contragradiente y genera siempre, digamos, escasa cantidad de sodio intracelular que va a favorecer la difusión por gradiente. Esto es lo que ocurre en las vellosidades y esto es lo que ocurre en las criptas. Le repito que no es tan esquemático, pero es así. Este es un canal de calcio, un canal de cloro, perdón, dependiente de calcio, que cuando aumentan los niveles de calcio se produce la apertura de los canales y la salida del cloro, que es secretado hacia la luz, y este es el regulador de transferencia, se llama así, regulador de transferencia de fibrosis quística, que es un canal de cloro que es, digamos, modulado su accionar por AMP cíclico y GMP cíclico. Es decir, si existen determinadas sustancias, la que ustedes quieran, una toxina bacteriana, una citoquina, un neuropéptido que activa adenilato ciclasa o guanilato ciclasa,
va a producir una activación de este canal y va a incrementar la secreción de cloro hacia la luz y por consiguiente, fíjense acá ustedes cómo se invierte, la secreción de cloro genera gradiente electroquímico, favorece la difusión de sodio por los espacios intercelulares y la llevada de agua desde la sangre hacia el lumen. Y acá, bueno, en esta gráfica intestinal lo que se mencionan son todos los elementos que pueden modificar estas acciones. Por ejemplo, prostaglandinas, leucotrienos, citoquinas, acá hay neuropéptidos, hormonas, somatostatina, corticoides. Estos son los neuropéptidos, ¿no? Serotonina, VIP, acetilcolina y demás. ¿Me siguen hasta acá? ¿Vamos bien? Sí, Doc, ¿le puedo hacer una pregunta? Sí, cómo no. En el colon distal, la absorción de sodio y la secreción de potasio, ¿son estimuladas por la aldosterona? Sí, pero no tiene, digamos, la misma importancia, el mismo peso fisiológico que tiene en el riñón. Pero sí, es el mismo mecanismo. Es exactamente el mismo mecanismo. Parece raro, ¿no? Sí, porque, bueno, en toda la cursada de fisio normal, digamos, siempre hablaban de... Y en bioquímica. Sí. Tiene mucho menos peso desde el punto de vista fisiológico. Pero el mecanismo es igual. Es un mecanismo también claramente relacionado con la regeneración de bicarbonato y la secreción de protones. Pero te repito, el peso es mucho menor. Ok, gracias. Bueno, lo que les decía antes que las diarreas pueden producirse por fenómenos secretorios, es decir, por ejemplo, la estimulación de la secreción de cloro, fenómenos osmóticos, es decir, una deficiente absorción va a generar un desplazamiento osmótico del agua hacia la luz. Bueno, los mecanismos inflamatorios, que los vamos a tratar en detalle más adelante, y causas que son mixtas o combinaciones que, como les decía, generalmente estos procesos no se producen en forma individual aislada, sino que se suman. Esto es lo mismo. Y esto que queda como descolgado acá, que se los mencioné, los niveles de MP cíclico, GMP y calcio intracelular funcionan como mensajeros intracelulares y pueden activar la secreción o alterar la reabsorción de los electrolitos. Bueno, y acá lo mismo, digamos, ya les mencioné esto, que toxinas bacterianas, neurotransmisores, mediadores de inflamación pueden generar AMP cíclico. Ustedes saben que, por ejemplo, citoquinas pueden activar adenilato ciclasa, guanilato ciclasa, o pueden movilizar, ustedes recuerdan cuando, digamos, las fosfolipasas liberan ácido araquidónico de las membranas celulares, a partir de ahí se forma IP3, diacilglicerol y movilizan calcio. Bueno, todos esos mecanismos están implicados en la alteración de estos fenómenos. Los procesos inflamatorios llevan a la atrofia de las vellosidades y producen hiperplasia de las criptas, esto es lo que yo les mencionaba anteriormente. Por consiguiente, con vellosidades atrofiadas, digamos, ustedes saben que las células entéricas son células de rápido recambio, y si sufren agresión por fenómeno inflamatorio, daño químico y demás, y no son rápidamente sustituidas, como que las vellosidades se aplanan, y estos efectos, estas alteraciones afectan menos a las criptas, o sea que de alguna manera, mientras la absorción se altera por esta atrofia de vellosidades, las criptas mantienen su función, incluso se vuelven hiperplásicas y los fenómenos secretorios se aumentan. Bueno, por otra parte, cuando existe atrofia de las vellosidades, ustedes saben que las vellosidades
contienen hidrolasas, que son enzimas que son necesarias para hidrolizar disacáridos, lactasa, maltasa, sacarasa, isomaltosa, lo que ustedes ocurren, también para algunos hidrolizar péptidos, y cuando no existen estas hidrolasas por atrofia de las vellosidades, estos nutrientes que no son absorbidos también generan gradiente osmótico y estimulan la secreción. Por otra parte, digamos, para explicar los mecanismos fisiopatológicos, si la inflamación, ustedes recordarán que en los procesos inflamatorios se producían, digamos, infiltrados por células inflamatorias que producían enzimas líticas, que a su vez producían radicales libres y demás, y que todo eso iba a producir un daño en las células que podían inducir su apoptosis o las necrosis celulares. Recordarán todos los procesos de la inflamación, y todo esto puede llevar a unas lesiones severas del epitelio y que van a caracterizarse por tener diarreas con moco, con pus y con sangre. Creo que no es necesario hacer mayores aclaraciones al respecto. Si ustedes recuerdan cómo eran los procesos inflamatorios y el daño colateral que se producía cuando las células inmunes reconocían algún agente agresor y cómo se dañaba digamos, las células normales que eran espectadores inocentes de esa batalla, van a poder entender por qué las diarreas inflamatorias tienen esas características. Acá, esta es una tablita, nada más que para que vean lo que les venía mencionando, como por ejemplo la toxina termolábil del cólera produce AMP cíclico, como la toxina termoestable de la Escherichia coli produce GMP por activación de adenilato y guanilato ciclasa, como por ejemplo la serotonina. Después vamos a hablar de estas aminas, la serotonina, los leucotrienos, todas actúan más o menos de la misma manera. La cafeína, por ejemplo, que aumenta los niveles de AMP cíclico, o cómo se aumentan los niveles de calcio por determinadas sustancias. Acá están las situaciones que pueden producir esto, pero mírenlas nada más para tener una idea, no es para que lo aprendan, cómo la generación de estos mensajeros intracelulares son los que alteran la secreción o la absorción. Seguimos. Esto les menciono rápidamente las etiologías. Bueno, por lejos, las diarreas agudas, por lejos, 90% son de causa infecciosa. Pueden ser también tóxicas, y en ese grupo se incluyen las toxinas bacterianas, por ejemplo, infecciones por toxinas producidas por estáfilo, por Clostridium botulinum. Pueden ser también tóxicos ambientales, pueden ser venenos, los órganos fosforados, por ejemplo, que producen, bueno, la diarrea por ahí es el menor de los problemas, pero ustedes saben que estos venenos fosforados lo que hacen es inactivar la acetilcolinesterasa, o sea que se produce un estado de activación colinérgica, parasimpática, desmedido, con aumento de las secreciones intestinales, con cialorrea, es decir, salivación excesiva, todos los mecanismos de estimulación muscarínica, aumento de la motilidad y demás. Bueno, hay otras etiologías, por ejemplo, esto les menciono porque son cuestiones clínicas nada más, son asociadas a antibióticos. Por ejemplo, ustedes saben que cuando en la utilización de antibióticos, sobre todo antibióticos administrados en formas indiscriminadas o antibióticos de amplio espectro, pueden modificar la flora intestinal y entonces alterar toda la ecología intestinal y hacer que determinados gérmenes o determinados patógenos proliferen y producen entonces infecciones y formas
severas de diarreas que son de causa inflamatoria. Una muy típica es la producida por un clostridio, se llama Clostridium difficile, que o produce diarreas muy graves. Esto ocurre sobre todo en pacientes internados y puede condicionar una situación que se llama megacolon tóxico, que es una dilatación extrema del colon que está con inflamación de todas sus paredes, incluso puede llegar a perforarse. Hay un infiltrado inflamatorio difuso y hay una preservación, y menciono esto porque es importante, ya les digo, porque hay una preservación de los plexos entéricos, de los plexos nerviosos. Y digo que es importante porque el megacolon tóxico se comporta como si el colon estuviese desnervado, como si no tuviese respuesta. Se dilata y no responde a nada. Produce diarreas muy severas, líquidas, con severa depresión de electrolitos, mucha depresión de potasios, alcalosis metabólicas intratables y demás. Bueno, existen diarreas que se llaman nosocomiales, es decir, de pacientes internados que tienen múltiples causas, desde la enfermedad de base, el uso de antibióticos de amplio espectro, la utilización de soporte nutricional en los pacientes. Ustedes saben que los pacientes que a veces tienen incapacidad de ingerir normalmente, se les colocan sondas y se le administra soporte nutricional que se llama enteral. Esas suspensiones nutricionales pueden tener una concentración osmolar, habitualmente son isosmóticas, pero a veces en pacientes enfermos que han estado con reposo digestivo durante mucho tiempo, tienen atrofia de las vellosidades, y la administración de una solución que, aunque tenga una osmolaridad alrededor de 300, puede producirle diarreas osmóticas por una incapacidad del manejo de esa osmolaridad. Los antiácidos, que al reducir o elevar el pH del contenido intestinal, pueden favorecer el crecimiento bacteriano. Bueno, las causas son muchas. Asociar diarreas a otras situaciones frecuentes, por ejemplo, asociadas al tratamiento del cáncer, ya sea por quimio o radioterapia, que pueden afectar la función intestinal. Las células, muchos de los medicamentos quimioterápicos están dirigidos a producir modificaciones en el ADN y retardar los ciclos celulares. Como las células del epitelio son células que requieren rápido recambio, es decir, la quimioterapia las puede afectar y producir, pérdida de los enterocitos y una capacidad absortiva disminuida, y también pueden provocar fenómenos inflamatorios que se llaman mucositis. Bueno, la radioterapia es un mecanismo que se utiliza para el tratamiento del cáncer, y la emisión de radiación también puede dañar al enterocito y inducir su apoptosis o destruirlo. Le puse esta porque es una situación infrecuente, pero los deportistas los corredores o los triatletas y demás, por mecanismos que exactamente no se conocen, que probablemente tenga que ver con liberación de enterohormonas o prostaglandinas y demás, suelen tener diarreas agudas, y también se han postulado mecanismos de isquemia como productores de isquemia intestinal, digamos, por el esfuerzo excesivo, digamos, y la redistribución del volumen cardíaco y demás, como causas de diarrea. Solo por mencionarle algunas, pero básicamente recuerden que las diarreas agudas habitualmente son producidas por causas infecciosas. Paramos, seguimos. ¿Quieren preguntar algo? Hasta acá viendo. Bueno, ya falta menos, no se preocupen. Bueno, las diarreas crónicas, como les decía, tienen duración mayor de 4 semanas. También puede haberse infecciones. Acá el término crónico estaría, se pueden deberse infecciones, que pueden ser infecciones recidivantes o recurrentes.
con malas condiciones ambientales, chicos, bueno, las situaciones estas sociales que todos ustedes conocen, falta de acceso a agua, obtener comida de lugares donde en realidad se desecha basura y demás, puede hacer, digamos, que las infecciones que en una condición normal son curables, autolimitadas, duran pocos días, en algunas otras se vuelven intercurrentes y permanentes. Y también esta situación puede ocurrir en personas que tienen inmunodeficiencia, ya sea inmunodeficiencia adquirida o inmunodeficiencias primarias. Con respecto a la diferencia que ocurre en las diarreas crónicas con respecto a las agudas es esto, que pueden asociarse a procesos malabsortivos. Es decir, en general, estas diarreas crónicas que duran años se asocian a veces a pérdida de nutrientes. Cuando la pérdida es de grasa, eso se llama esteatorrea, que es una mayor concentración o un mayor contenido de grasa en la materia fecal debido a trastornos en la absorción intestinal. También, obviamente, pueden producirse deficiencia de todos los otros nutrientes, de vitaminas, de oligoelementos, de deficiencias múltiples, digamos, relacionadas con alteraciones absortivas. También las diarreas crónicas pueden ser acuosas, es decir, no asociadas con procesos malabsortivos, sino puramente producidas por fenómenos osmóticos o secretorios. Esto pueden ser secretorias verdaderas o pueden ser primariamente inflamatorias. Esta diapositiva yo la armé para ordenar un poco la cosa, porque ustedes se van a encontrar, como les decía, con innumerables clasificaciones clínicas, y yo quise aclarar, no sé si está bien o está mal lo que hice, pero les quise aclarar esto porque ahora vamos a entrar a ver algunas condiciones clínicas y se puede llegar a armar un poquito de lío. Pero voy a tratar de hablar solo de las que sean más, de las condiciones clínicas que sean más significativas. Bueno, las diarreas crónicas que se asocian a procesos malabsortivos y síndromes se deben a situaciones que pueden afectar la digestión intraluminal, pueden afectar la absorción de estos nutrientes a nivel de la mucosa, o bien el transporte de nutrientes hacia la circulación sistémica, es decir, todos los pasos en los cuales el alimento se procesa, se absorbe y pasa a la sangre, todos esos pasos pueden estar afectados en distintas condiciones. Les comento acá algunos puntos claves para que los tengan en cuenta en el desarrollo que sigue y entonces vean, acá pasa tal cosa, entonces se debe a esto y el problema está acá, esta es la intención de esto. Es un resumen extremadamente breve de lo que ocurre. Bueno, una obviedad, casi la totalidad de los nutrientes se absorben en el delgado. La absorción de nutrientes, es decir, el proceso de absorción requiere algunas cosas, digamos, presencia de enzimas, lo cual es una obviedad, requiere tiempo, es decir, si se acorta el tiempo en el cual los nutrientes que están dentro del intestino, la absorción se limita, requiere enzimas, ya le dije, requiere una superficie de absorción, que es así, si esa superficie se reduce, si existe una absorción de una reducción de esa superficie, la absorción también se va a alterar. Bueno, los elementos o los nutrientes que son hidrosolubles, que son carbohidratos, proteínas, se degradan fácilmente en la luz, en un medio acuoso, requieren un medio acuoso, de la importancia del manejo del agua, y son degradados por las enzimas pancreáticas, amilasas y todas las proteasas que produce el páncreas, y que, como ustedes saben, están inactivas, sobre todo las proteasas pancreáticas están en forma inactiva, porque si no se lo comerían al páncreas, y se activan en la luz intestinal, porque en la luz intestinal, en las vellosidades, existen unas enteropeptidasas o enteroquinasas que ustedes recordarán, activa el tripsinógeno y a partir de esa
transformación del tripsinógeno en tripsina. Este activa el quimiotripsinógeno, las carboxipeptidasas y otras proteasas que produce el parágino. La grasa dietaria, que está formada por triglicéridos, colesterol, fosfolípidos, y ahí incluimos vitaminas liposolubles que están incluidas en estos elementos grasos, para ser degradadas y solubilizadas, para ser degradadas por las lipasas, requieren estar solubilizadas. Las grasas tienen que formar en el contenido intestinal lo que se llama una emulsión, es decir, tienen que formar una mezcla homogénea de agua y un elemento, la grasa, que es hidrofóbica, es decir, como que una emulsión es una mayonesa, digamos. La mayonesa es una emulsión, es decir, donde un elemento graso y un elemento y agua se solubilizan en una mezcla homogénea. Para esa solubilización es importante la formación de micelas. ¿Qué son las micelas? Las micelas son estructuras moleculares similares a lo que en la sangre son las lipoproteínas. Es decir, estas micelas son unas moléculas anfipáticas, es decir, que tienen una porción que es hidrofílica, periférica, que está formada por sales biliares, y una porción central hidrofóbica, donde están los ácidos grasos, monoglicéridos, colesterol y demás, y que esto le permite estar, digamos, en suspensión en un medio líquido, solubilizadas, emulsionadas, y ser presentadas a la superficie de los enterocitos, donde son absorbidos, y dentro del enterocito se reconstruyen en los ácidos grasos en triglicéridos, y junto con el colesterol y el fosfolípido se empaquetan en una apoproteína que ustedes recordarán es la ApoB48, y así se eliminan como kilomicrones que después pasan a la circulación linfática y de ahí van a la sangre. Otro elemento importante de la digestión intestinal es que se requiere secreción de bicarbonato porque las enzimas, estas enzimas que hemos mencionado, actúan en un pH mucho más alto que el pH gástrico, que es alrededor de 3,5, 4, y requieren un pH de 6 o 8. Bueno, ¿qué condiciones pueden alterar la digestión intraluminal? Uno son alteraciones en los procesos de mezcla. La mezcla de estos productos no se produce por determinadas cuestiones que ya les menciono, y como no se produce, y se debe fundamentalmente a procedimientos quirúrgicos, que voy a ver si les puedo mostrar uno de ellos y por ahí les puedo aclarar a qué me estoy refiriendo. Estas alteraciones en la mezcla que les menciono se deben a que el vaciado gástrico se produce en un lugar que está alejado a la acción de las enzimas que intervienen en la digestión. Les muestro uno. ¿Esto saben qué es? Bueno, ahí arriba dice. Esto es una cirugía bariátrica. Este es el famoso bypass gástrico, que es se llama Enider-Rux. Fíjense que acá se forma como una Y. Esta es la generación de un proceso malabsortivo que se hace a propósito para lograr un descenso de peso. ¿En qué consiste? ¿Se ve bien la figura? Sí, se ve bien. ¿En qué consiste? Bueno, es una sección del estómago, fíjense que acá está la sutura, se deja una pequeña parte del estómago del tamaño de una taza de café, muy chiquitita, el resto del estómago queda como formando una asa ciega, este es el cuerpo, el antro, píloro, el duodeno, y el yeyuno se secciona alrededor de 70, 75 centímetros, 1,5 metros, dependiendo de cuánta malabsorción queremos generar, y la porción más distal del yeyuno se eleva y se la anastomosa a este pequeño saco gástrico, a esta pequeña bolsa gástrica. ¿Qué sucede?
que las enzimas, acá estaría el páncreas, acá estaría digamos, el colédoco, y digamos, donde se junta la secreción biliar y la secreción pancreática. Y fíjese que el estómago, el contenido gástrico que debiera vaciar su contenido acá para que las micelas se formen, para que se favorezca la actuación de las lipasas sobre las grasas y se absorban, y las enzimas proteolíticas y la amilasa y todo lo que ocurriría acá, el estómago se vacía en un segmento distal del yeyuno, donde eso no se produce. Y las enzimas en realidad llegan tarde, es decir, hay una alteración en la mezcla. Llegan tarde si es que llegan. Esto genera un proceso malabsortivo, genera mala digestión de grasas, mala digestión de los hidratos de carbono, mala digestión de proteínas, que son nutrientes que se van a perder. Y esto es un efecto buscado, digamos, en el sentido de que al lograr esa mala absorción se genera la pérdida de peso. Bueno, esto es lo que les comentaba cuando los mecanismos de mezcla se encuentran alterados. Otro es el fenómeno, se llama dumping, síndrome del dumping, que ocurre a veces a consecuencia de procedimientos quirúrgicos donde el vaciamiento gástrico no está regulado. Digamos, a veces hay secciones de píloro y anastomosis gastroentérica, entonces el estómago se vacía rápidamente, ese vaciamiento rápido acelera también el tránsito intestinal, se altera la absorción y también se produce un reclutamiento osmótico de agua, porque digamos, el contenido intestinal es hiperosmótico, no alcanzó a reducirse su osmolaridad y también genera fenómenos diarreicos. Bueno, y después los otros procesos que pueden generar una alteración de la digestión intraluminal y diarreas con pérdida de nutrientes son deficiente lipólisis, la pancreatitis crónica, que está relacionado con esto, es decir, si el páncreas no funciona, no hay lipólisis, no se hidrolizan proteínas, no se digieren hidratos de carbono y demás. Deficiente formación de micelas, deficiente síntesis de ácidos biliares, el sobrecrecimiento bacteriano y las resecciones ileales. Ahora les comento los mecanismos. Bueno, esto es lo que les mencionaba cuando les mostré el dibujito. La gastrectomía parcial con gastroyeyunostomía, que es la Billroth 2. Más adelante tengo una foto de una Billroth 2, un dibujito. El bypass gástrico. Y la explicación que les comentaba antes, la secreción biliar y pancreática accede al intestino en un sitio alejado de donde lo hace el contenido gástrico. Y entonces hay deficiente lipólisis, deficiente formación micelar. Se altera la absorción de hierro, calcio y folatos, que estos se absorben específicamente en la parte alta del tubo digestivo, sobre todo el hierro y el folato. El calcio es a lo largo de todo el intestino, pero básicamente en la parte alta. Ustedes en la semana pasada hablaron de metabolismo fosfocálcico, o sea que deben tener presente esto, y cómo se ve también influenciado por la vitamina D. El tránsito yeyunal está acelerado porque lo que el estómago vacía tiene una alta osmolaridad, y aparte la falta de capacidad para hidrolizar hidratos de carbono, que son altamente osmóticos, atraen agua y aceleran también el tránsito, y un fenómeno de sobrecrecimiento bacteriano que ya vamos a ver de qué se trata. Bueno, esta es la imagen que les mostraba de la I de Rux. ¿Con qué seguimos acá? Bueno, el síndrome del dumping, que se produce en distintas cirugías cuando se secciona el esófago distal. Esto puede ser por cáncer o por patología, una se llama acalasia. La cirugía de Nissen, que es una cirugía que se hace para evitar el reflujo gastroesofágico, el bypass gástrico también, y el mecanismo que lo produce. Seguimos porque por ahí venimos lento. Bueno, ¿por qué se puede producir deficiente lipólisis? Se puede producir deficiente lipólisis por
por ejemplo, una deficiencia congénita de la lipasa pancreática, que es una condición clínica extremadamente rara. Las más frecuentes se deben a lesiones pancreáticas por alcohol, que puede ser pancreatitis crónica, por cáncer de páncreas, por una enfermedad que altera toda la secreción exócrina del páncreas, que se llama la fibrosis quística, y esa fibrosis quística se produce por una mutación de este gen que yo les mencioné antes, que era el regulador de conductancia transmembrana fibrosis quística, que se utilizaba para la secreción de cloro. Bueno, este canal de cloro se encuentra en todas las glándulas exócrinas. Y cuando se muta y no funciona, todos los mecanismos secretorios de las glándulas exócrinas están alterados y eso da una enfermedad que se llama fibrosis quística. La hipersecreción de ácido que puede ocurrir, este es un síndrome, se llama síndrome de Zollinger-Ellison, y que tiene que ver con tumores productores de gastrina, tumores del tubo digestivo que producen gastrina y estimulan. Parece que sí.